Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Como ustedes saben, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha, y también saludamos a quienes nos siguen por Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del IMER. Le doy la más cordial bienvenida esta tarde a mi invitada, la doctora Marta Loyo Camacho. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por haberme invitado y gracias a tu auditorio. Gracias. Este programa, amigas y amigos, es grabado por motivo del periodo vacacional de invierno que actualmente disfrutamos. Hoy conversaremos sobre un tema muy interesante, que es sobre la rebelión de la Huertista, que se dio a finales de 1923 y que fue un levantamiento acaudillado por Adolfo de la Huerta en contra del presidente Álvaro Obregón. Marta, tú que sabes sobre el tema, ¿cuáles son las razones de esta rebelión de la Huertista? Que fue además una rebelión muy importante porque más del 40% del ejército se rebeló junto con Adolfo de la Huerta en contra del presidente. Pues mira, hay muchas razones y bueno, la explicación, digamos, primera es el contexto en el que se da, ¿no? La sucesión presidencial, que desde principios de 23, por ahí de marzo, abril, empezaron a organizarse los distintos posibles candidatos a suceder a Obregón, y Obregón se perfiló desde ese momento con más o menos claridad de que su candidato sería Plutarco Elías Calles. Incluso tú les contaba una anécdota que le comentaron, que en ese momento estaban los tres sonorenses, Obregón en medio, Adolfo de la Huerta de un lado y Calles del otro. Y que Obregón le dijo a Adolfo: oye, Fito, Plutarco y yo no podemos dejar la política, porque si la dejamos nos morimos de hambre. En cambio tú, como sabes cantar y sabes dar clases de solfeo, ¿no? ¿Quién crees que ahora le toca sucederme? Y en ese momento Adolfo de la Huerta dijo Plutarco. Esta anécdota pasó caminando por Chapultepec, creo. Sí, creo que van los tres, y así pues, diciéndole, bueno... Eran súper amigos, ¿no? Era un grupo muy fuerte, habían logrado derribar al régimen de Carranza en 1920. Y a través del llamado Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta. Entonces, cuando están Adolfo de la Huerta había sido presidente interino, Obregón iba a terminar su periodo. Que además era una persona muy conciliadora, Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta. En su interinato, pues el objetivo del interinato fue la pacificación del país, ¿no? Y lo aplacó hizo muy a Villa. Bien. Lo hizo muy bien, negoció con Villa, Félix Díaz, logró conciliar a una serie de grupos opositores a Carranza, y esos 6 meses de su gobierno fueron pues, de bastantes éxitos para de la Huerta, ¿no? Le preparó realmente el escenario a Álvaro Obregón. A Álvaro Obregón, por supuesto, ¿no? Entonces, en este momento, todas las veces que entrevistan a Adolfo de la Huerta, él dice que no va a ser candidato a la presidencia de la República, que no tiene interés, y en algunas otras ocasiones señala que ya cuando se sabe que iría Plutarco, que apoyaría a Plutarco Elías Calles. Entonces... Pero no se lo dijo muy explícitamente, ¿no crees? Como que la bronca esta de los convenios de la Huerta Lamont, del 22... los mal llamados tratados de Bucareli, que se enfureció ahí Adolfo con Álvaro Obregón, ¿verdad? Bueno, esos son varios de los
elementos que van a explicar, bueno, hasta que llegan a la ruptura, ¿no? Ujú. Las conferencias que ahorita tú tocaste de Bucareli, que tú has trabajado muy bien, Sí. esas conferencias, pues de la Huerta, que era secretario de Hacienda, no estuvo de acuerdo, Ujú. incluso su postura fue de mucha molestia, y bueno, había ya este peso de momentos en los que no estaban coincidiendo. Se vienen dos acontecimientos importantes, las elecciones en San Luis Potosí, en Nuevo León, Ya. y Prieto Laurens, que era dirigente del presidente Jorge Prieto Jorge Laurens. Prieto Laurens, era, fíjate, tenía tres cargos: presidente del Distrito Federal, Ujú. presidente del Partido Nacional Cooperatista, Ujú. y en ese momento era el líder de la Cámara De de diputados. Diputados. Y se lanza por otro cargo a gobernador de San De Luis San Luis Potosí. Potosí. Ujú. Se ven las elecciones, más o menos en ese momento Esto todavía, todo en 23. en 23, todavía en junio sentían que era probable el apoyo a Calles y que se lo iban a otorgar. Ujú. Sin embargo, bueno, pues las elecciones son muy violentas, son terribles. Hay dos candidatos que presumen que han ganado, el otro Ujú. es Aurelio Manrique, Ujú. y finalmente Obregón decide no apoyar a ninguno de los dos y elimina el proceso electoral Ujú. y pone un gobernador sustituto. Esto empieza a generar un enorme malestar. Digamos que como que la política exterior, con los llamados tratados de Bucareli, bueno, las conferencias, Ajá. la política interior, como con estas elecciones en los estados, van como confluyendo en la separación entre De la Huerta y Obregón y Calles. Y sí, porque Además, Calles era el secretario de es el Gobernación, ¿no? secretario de Gobernación y hay un reclamo fuerte de que la Secretaría de Gobernación se ha entrometido en las elecciones locales, Ujú. ¿no? Y regionales. Ujú. Y empieza, bueno, a haber ahí ya un enfrentamiento que culmina Prieto Laurens cuando Obregón da su informe de gobierno. Ajá. Él lo contesta y desde ese momento hace unas críticas muy fuertes al proceso electoral, Ujú. y esto pues molesta muchísimo a Obregón. Ujú. Además, en ese momento pues había nada más 4 partidos importantes, ¿no? Ujú. O que fungían Que como era el partidos: agrarista, el el Nacional Agrarista, cooperatista. el Cooperatista, el Partido Liberal Constitucionalista Ujú. y el Partido Laborista Mexicano, Ya. ¿no? Que partidos pues que no fungían como realmente lo que son ahora los partidos, sino eran partidos personalistas, Ujú. y con la verdad poco interés de canalizar el voto Eran popular. como grupos, ¿no? Eran grupos Políticos, como en políticos, el viejo porfiriato, sí, ¿no? Que se hacían en ciertos clubes ajá. donde estaban los cuates y entonces, pero que tenían una presencia importante en la vida política, ¿no? Y durante el periodo de Obregón, bueno, el partido que va a tener más fuerza hasta 1921, pues es el Partido Liberal Constitucionalista. Después, Que fue muy fuerte ese partido, que fue ¿no? muy fuerte, pero en ese momento ellos propusieron un régimen parlamentario, cosa que Obregón, se negó, Ujú. y Ujú. entonces buscó apoyar en este momento al Partido Cooperatista. Ujú. Después empezó a tener bastante fuerza, y esta fuerza es la que vamos a ver aquí en 1923, Ujú. pero que desde el momento en que empieza a tener estos problemas con Adolfo de la Huerta y además ya con Jorge Prieto Laurens, Ujú. este grupo empieza a pedirle que sea candidato, y Fueron 3 meses como muy difíciles, ¿no? muy difíciles porque Julio, además, agosto y sí, y septiembre. septiembre, porque Adolfo de la Huerta no se decide entre que sí, entre que no, nunca asumió una postura muy ¿Tú definitiva. crees que era una postura honesta? Porque pues ya había sido presidente provisional, Ujú. ¿no? En 1920. Y como que también eso fue
una razón de peso para la decisión de Obregón, ¿no? Para que no fuera el candidato. Claro, y después, por ejemplo, de la Huerta argumentaba que lo que ocurría es que él iba a apoyar a Calles, que era débil militarmente, porque después querría reelegirse. Y eso lo va a decir muy claramente en su plan, ¿no? Pues así van los acontecimientos, organizándose grupos. Por ejemplo, hay grupos que desde el principio le dan el apoyo. La Confederación General de Trabajadores, la CGT, y los ferrocarrileros, que había mantenido una muy buena relación Adolfo de la Huerta con ellos. Entonces ellos lo buscan y empiezan a pedirle que sea candidato. Y bueno, en estos vaivenes de los que hablábamos ahorita, dice Adolfo de la Huerta en sus memorias que recibió algunos atentados por el general Arnulfo R. Gómez, que los perseguían, y no lo dudó ni tantito, o sea, creo que esto era factible. Pero ¿tú crees que de la Huerta tenía ya en este mes de septiembre, en estos 2 meses de septiembre, octubre, el apoyo del ejército? No. Más bien era como grupos de apoyo, ¿no? Tenía grupos de apoyo, pero muchos de los que van a levantarse después no necesariamente estaban en función de apoyar a De la Huerta, ¿no? Eran generales que creían que ellos tenían derecho a llegar también a la presidencia de la República. Generales pues ambiciosos, sin duda. Todos ellos van a ser pares de Obregón. Y por distintos problemas que vamos a comentar, pues después van a concluir en la rebelión. Claro. Entonces, Pero De la Huerta estaba indeciso de esos apoyos, ¿no? Muy indeciso. Porque sí. ¿Tendría miedo a la relación con el presidente y yo con creo que sí. el secretario de Gobernación? Yo creo que sí. Sobre todo él tiene una relación mucho más fuerte con Calles, más que con Obregón. O sea, debo recordarles que él y Calles se habían conocido muchos años atrás. Los dos eran de Guaymas. Los dos habían sido maestros. Y la relación, cuando uno lee, por ejemplo, la correspondencia entre ellos, es una relación muy afectiva, ¿no? Muy afectiva. Hay cartas donde hablan de los hijos. No, uno siempre cree que la relación era más fuerte con Obregón. No, era con Calles. Ok, Marta. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Todas las versiones. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de lector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gov.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Radio Ciudadana, 660 AM. Excusa número 418. No, hoy no puedo renovar mi credencial. Es que hoy le toca pedicura a Pancracio. ¿Verdad, mi cielo? Ay, ven, chiquitito mío. El 15 de enero se acaban las excusas, y si no renuevas tu credencial con terminación 03, no podrás votar en las próximas elecciones de 2012. Acude a cualquier módulo de tu estado antes del 15 de enero y renuévala ya. Consulta ife.org.mx o llama a Ifetel para hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Marta, bueno, esa relación afectuosa entre los tres sonorenses más importantes de la década de los 20 del siglo pasado, pues se vio fracturada por esta serie de acontecimientos.
Se acusaba a Adolfo de la Huerta de ser como débil políticamente, como que era débil también en cuanto a tomar la decisión de la candidatura, a pesar de todos estos apoyos que además se dejaron sentir en muchos estados, porque además hay que recordar que de la Huerta viene de ser el artífice del plan de Agua Prieta, por medio del cual defendía la soberanía de los estados en contra del presidente Carranza. Y entonces como que esta bandera de la defensa de los estados y del regionalismo funcionaba en ciertos apoyos para de la Huerta. Sí, Eso sí. condujo ya definitivamente a que ciertos opositores en las regiones se fueran con él, ¿no? Sí, sí, veían la posibilidad. Además, acá señalaste una cosa importante que hay que decir. Acuérdense que de la Huerta no era militar, Así es. era civil. Entonces sí había una diferencia en cuanto a esta debilidad que tú mencionas. Un hombre sin duda muy decente, digamos, y había fungido en este cargo en la Secretaría de Hacienda hasta que empieza a haber ya estos enfrentamientos y él decide meter su renuncia. Entonces, en el momento... Eso fue en octubre, ¿no? Ya. Es en septiembre. En septiembre. Renuncia. Finales de septiembre, sí, ¿no? Renuncia y llega Pani a la Secretaría de Alberto Hacienda. J. Pani Alberto llega J. a la Pani. Secretaría de Hacienda. Y inmediatamente que asume la Secretaría Pani, empieza una campaña abiertamente en contra de la Huerta. Claro, es verdad, porque incluso Pani hace un informe, ¿no? Algo así de la Secretaría de Hacienda, ¿no? De Hacienda, donde el endeudamiento era terrible y empieza a ser, hay una crisis económica muy fuerte y empieza a hacer reducciones de salarios, acuérdense, en todas las secretarías, y pero se empieza a culpar de esto a Adolfo de la Huerta, lo cual eso es cierto, digamos, ¿no? Empieza una campaña. Decían que de tenía medio golpeteo. abandonada la Secretaría de Hacienda por sus viajes y Bueno, tal, porque ¿no? estaba gestionando la deuda gestionando la deuda externa y también el reconocimiento un tiempo atrás diplomático, de Obregón, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, un poco lo que quiero es explicar qué es lo que lleva a Adolfo de la Huerta a decidirse ya y lanzarse a la candidatura, ¿no? Claro. Es esta ruptura ya con Obregón abierta y le habían ya ofrecido Prieto Laurens, Zurbarán, Vasconcelos, muchísimos La relación civiles. con el presidente se tornó seca en septiembre, ¿no? Sí, ya Le plantea la fría. renuncia Ujú. y Álvaro Obregón creo que le dice que se espere, ¿no? Que mañana diciembre. sí, y le dice, mañana lo conversamos. Ajá. Pero bueno, finalmente no se espera, él pretende convencer a De la Huerta que... Pero dicen por ahí que en la casa de Adolfo de la Huerta dejó un borrador de esa renuncia, ¿no? Y entonces Martín Luis Guzmán, que por entonces sí, dirigía cierto, sí. un periódico, El dictamen. no, la opinión, algo la así. opinión, no. No recuerdo el periódico. Ajá. Toma la copia de la renuncia Y la y publica. al otro día la publica en el periódico. Sí. Y entonces, pues peor que se enoja muchísimo Álvaro Obregón, ¿no? Álvaro Obregón, porque habían tratado de que las cosas fueran bastante suaves, tersas, y que no quedara abiertamente esa ruptura. Bueno, finalmente esto se les va de las manos. Se les va de las manos y Y- entonces se ofenden todos, ¿no? Realmente. Y ya ahí el conflicto es abierto. Ajá. En septiembre, más o menos el 5 de septiembre, ya Plutarco Elías Calles se lanza como precandidato y también empieza ya a perfilar su campaña, ¿no? Bueno, ahora, en esa renuncia, las razones de la renuncia son los logros de la Huerta con respecto a la negociación de la deuda externa, al reconocimiento diplomático, que eso fue prácticamente su trabajo durante 1922, pero también la cuestión de las conferencias de Bucareli, que él consideraba
que habían sido innecesarias y lacerantes para el país en cuanto a su soberanía. Y otra razón fue la cuestión de que se le acusaba de malos manejos en la Secretaría de Hacienda. Malversación de fondos. Y bueno, el conflicto con Alberto J. Pani, ¿no? Sí, sí, ahí ya es... ¿Eso lo expresó en la renuncia claramente? Pues sí, y bueno, uno si ve las versiones de él y las de Pani, ¿no? Los dos escribieron sobre el conflicto de la Huerta Pani, ¿no? Cada quien da su versión sobre esa ruptura, que es lo que lleva en gran medida pues a la renuncia de la Huerta. De la Huerta. Bueno, esto ya es finales de septiembre y en octubre lo empiezan a presionar ciertos grupos, ¿no? Sí, muchísimos ¿Por qué grupos. ese liderazgo, Marta? ¿Cómo lo podríamos explicar para nuestro auditorio? Para algunos grupos era la presencia de un civil, ¿no? Que pues representaba la posibilidad de un gobierno distinto, ¿no? La salida ya de los militares, se había acabado finalmente la guerra armada, y vemos que sí es una gente que convoca a muchos civiles. ¿No? Vasconcelos renuncia a la C, por ejemplo, en el momento en que sabe quiénes van a apoyar a Calles. Entonces empieza a ver estos grupos, Subarán, Capmany, van organizándose, casi todos ellos son civiles, y era la posibilidad en ese momento de transitar ya, digamos, a gobiernos con características distintas, ¿no? ¿Por qué le pensó tanto a aceptar esos apoyos y por supuesto la candidatura? Porque se tardó prácticamente todo octubre, ¿no? Mira, noviembre. Yo creo que lo que hay otra cuestión que es interesante. Bueno, aparte de todos los temores que había, sabía que la ruptura era definitiva y sabía que esto podría llevar hasta la muerte. También ellos en el Congreso, el grupo del Partido Cooperatista sabía que podían, si ellos lograban al interior controlar la comisión permanente, ¿no? El control de la elección, pues era la posibilidad de ganar, ¿no? Sin embargo, en la primera votación son 126, les falta un voto. En la segunda votación van bajando 114, ¿no? Se van pasando del lado de los callistas de alguna manera. Y esto muestra, digamos, que en ese momento los líderes que se tenían en la Cámara, los diputados callistas, pues empezaron a ser más hábiles o de las suyas. El asunto es que pierden lo que podría haber sido el control de la comisión permanente, ¿no? Que les permite. Y eso sí, ya es determinante, porque saben, nada más quiero recordar que las elecciones en esos años eran muy distintas de las de ahora, pero imagínense que nada más el primero que llegara al lugar donde se iban a celebrar la elección, los primeros que llegaban eran los encargados de poner la casilla. Así es. Y reglamentaban todo ellos. Entonces, claro, llegaban no votaban otros, las mujeres. No votaban en ese momento las mujeres, llegaban unos grupos, llegaban otros. Había poblaciones donde no llegaban las casillas. No, pues claro, además, pero lo que era... Ni se sabía quién eran los candidatos. Los candidatos, además lo que era increíble es que imagínate tú que llegabas a las 5 de la mañana, ahora sí que a agarrar el lugarcito, y tú ponías la casilla y tú ponías ya todo. Entonces, pues, ¿quién vigilaba? Y bueno, eso sucedía, ¿no? Marta, en ciudades realmente, en muy pocos pueblos alejados de las ciudades, se celebraban bien las elecciones. Sí, ¿no? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que pierden ya la votación allí, pues empiezan a perfilar que la única manera no era esperarse hasta el proceso electoral, que probablemente lo iban a perder, sino que adelantar la rebelión. Hablamos como de una historia que conocemos más los historiadores, bueno, pues que se pelearon estos tres, ¿verdad?
por cuestiones de la lucha por el poder, que el país era un país un poco revuelto, inestable, políticamente hablando, más aparte de los problemas internacionales que se tenían, etcétera. Pero estos eran unos super amigos. ¿Qué pasaba con las emociones? Porque bueno, tenemos como que las memorias, ¿no?, de Adolfo de la Huerta, sabemos ahora muchos pensamientos de calles, poco sabemos de Álvaro Obregón, ¿no? Pero bueno, por sus conocidos y todos sabemos, la historiografía ha avanzado en ese tema, ¿cómo se sentirían? Porque se pelearon a muerte. A muerte. A muerte, sobre todo Calles y Obregón con de la Huerta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto va a desembocar ya en diciembre, ¿no? O sea, de la Huerta se tarda octubre y noviembre en tomar la decisión de estos apoyos o de estas alianzas con el ejército. Ajá, claro. Ajá. Y oye, Marta, pero hablemos un poco antes de irnos ya a la rebelión en sí, del ejército. O sea, era un ejército muy desorganizado en aquel entonces, 1923. Pues mira, era un ejército con hombres muy capaces que controlaban, muchos de ellos eran gobernadores y controlaban las regiones, otros eran caudillos, otros tenían mando de tropas y se había, por ejemplo, Enrique Estrada era jefe de operaciones militares de 6 estados de la República, ¿no? Entonces tenían un poder enorme, enorme, y acuérdate que ninguno de estos militares venía de la carrera militar, nadie había pasado por el colegio militar, todos se habían formado. Ya se había desarticulado el viejo ejército porfiriano. Ya en 1914, aquello había... Esto será como que la organización primigenia de un ejército revolucionario que después se institucionalizaría. Sí, y que surgieron de las fuerzas... Eran más bien como grupos comandados por estos grandes jefes militares, ¿no? Sí, que resultaron muy habilidosos para la guerra, ¿no? Y que finalmente, bueno, pues lograron derrotar a un ejército federal, ¿no? Claro. Entonces, pero se habían convertido en hombres absolutamente poderosos, ¿no? Y en aquel entonces la política en gran parte la hacían los militares. Así es. El ejército y la política eran más o menos lo mismo. Iban de la mano. Exacto. ¿No? Y más con una personalidad como de la Huerta, ¿no? Que pues ahí tenía sus amigos militares, ¿verdad? Muchísimos. Claro. Vamos a otra pausa y volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. Lupita, ¿qué pasa, mija? Juanito tiene casi 40 de temperatura y no tengo para la medicina. ¿Que en tu clínica no te dieron vales para la medicina? ¿Cuáles vales? ¿Los del ISSSTE? No, es que yo estoy en el seguro. Se lograron vales en el ISSSTE y el gobierno lo suspendió. No entiendo, ¿por qué no les dan vales a todos? Si estás en el Seguro Social, Popular o en el ISSSTE y no te dan las medicinas, que te las paguen. Partido Verde. Radio Ciudadana, 660 AM. Piensa en tu pasado con orgullo y en tu futuro con optimismo. Piensa en lo que puedes hacer por ti mismo. Piensa en lo que nos une y nos hace únicos en el mundo. Piensa en lo que podemos hacer todos unidos. Porque creemos en un proyecto que se llama México. Nueva Alianza. Piensa diferente. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio.
Marta Loyo, ¿cómo toma la decisión Adolfo de la Huerta de rebelarse en contra de su ex amigo Álvaro Obregón, el presidente? Pues mira, yo creo que la presión ya había llegado a su límite. Había estos grupos, sobre todo gentes en las que él confiaba muchísimo, estaban presionando para que se tomara la decisión. Había un apoyo que él calculó que era importante porque se sabía, casi todas las rebeliones, Pablo, de estos años, antes de que estallen, se sabe, o por lo menos se vislumbra quiénes, y Obregón sabía que ciertos militares podían, pero su sorpresa podían apoyar a De la Huerta, pero su sorpresa fue mayor cuando ya se inició y uno y otro. Que él era el líder, ¿no? su Exacto. ex cuate, ¿no? Entonces, por eso decía yo antes de lo de las emociones, ¿no? Porque debería de ser un impacto sobre todo para Obregón, porque era como el más sensiblón, creo, en torno a las amistades, ¿no? Pues este cuate ha de haber dicho, bueno, y pues los militares lo van a apoyar a ¿no? Obregón. Ajá. Ah, no, sí, Obregón estaba muy sorprendido. De repente decía, pero ¿cómo? ¿Cómo mi amigo se va a revelar? Estrada. Sí, él era padrino de bodas. Bueno, había un chorro Estrada. Bueno, todos eran Salvador compadres. Alvarado, imagínate, ¿no? Eran unos compadres. Obregón era compadre de muchos de ellos, ¿no? Y sobre todo que la gran mayoría de los que se levantan, los grandes militares pares a Obregón, pues tenían la misma trayectoria de Obregón. Así es. Por eso, cuando se inicia el conflicto, Obregón va a tener que hacer uso de los de segunda fila, ¿no? Cruz, Amaro, todos esos militares que no pertenecían y no tenían el mismo nivel, no eran generales de división en ese momento, ¿no? Entonces, para Obregón sí es una cosa terrible, pero también para De la Huerta. Yo creo que también... Por eso no se decidía, ¿no? Yo creo que estuvo evaluando hasta dónde, si se tomaba esa decisión, era una decisión a la cual no se podía regresar, ¿no? O sea, no había regreso si se lanzaban a ese... Y dudaba también de los apoyos, porque el armamento, ¿de dónde iba a sacarlo? Bueno, pues de Estados Unidos. Por eso ellos pensaban que podían hacerlo, que podían conseguir el apoyo, que muchos de los que los iban contactos a que tenía en Estados Unidos, en Washington y en Nueva York, cosa que no funcionó. Resultó. Pero en ese momento ellos creen que es factible, sobre todo porque tú dijiste ahorita 40%, no, yo creo que era más, eran casi el 60% el que se va a levantar, ¿no? Bueno, toma la decisión y entonces se lanza para Veracruz, ¿verdad? Entonces, lo convencen, todo este grupo del que hemos hablado, sobre todo Zumbarán, que está con él, y se trasladan a Veracruz, eso el 6 de diciembre. Para el 7 aparece ya, en los periódicos, el famosísimo Plan de Veracruz, que es el 7 de diciembre, y este plan denunciaba pues todas las atrocidades del gobierno de Obregón, la intervención de la Secretaría de Gobernación en las elecciones en 1922, condenaba, fíjate, la aprehensión de Francisco Mújica, gobernador de Michoacán, actos contra los gobernadores de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, y sobre todo hacía hincapié en el atentado a la soberanía de San Luis Potosí, del que hablamos hace un momento, ¿no? Y también dejaba ver que tenía el apoyo político a la candidatura de Calles. Por otro lado, es interesante ver que había pocas propuestas. Por ejemplo, respecto al problema agrario, apenas si lo tocaba. Hablaba de la transición del ejido a la propiedad privada, que bueno, era un poco la visión de todos, no era tampoco ninguna novedad.
Lo que sí era interesante es que abolía la pena de muerte, otorgaba el voto a la mujer, Mira. que en esto sí se adelantó mucho de la Huerta. También impulsaba la educación pública, pero no había en este plano hay una propuesta inmediata política, o sea, se lanzan y bueno, ¿cuál era la propuesta en caso de triunfar? Y esto, desde este momento yo creo que empezó a generar problemas para los participantes, porque existía la idea de que pues se trataba de una rebelión sin cabeza. Así es. Hay un libro así, Hay ¿no? un libro La rebelión descabezada, ¿no? No, la rebelión sin cabeza. Sin cabeza, sí. Ajá. Entonces, es interesante cómo plantea el porqué, digamos, de su levantamiento, pero le falta al plan de Veracruz. Bueno, pues, después una propuesta importante de ya en 24 gobierno. se publica como manifiesto de la nación. Y debo decirte, antes, un poquito antes, como no sé, unos días antes, Prieto Lawrence publicó el plan de Xilitla en San Luis Potosí, de una cosa bastante menor, que era contra el gobierno de Obregón, y lo que planteaba era adherirse a De la Huerta. ¿No? Esto le antecede, digamos, él está en San Luis. Y después, pasando ya a 1924, se publica un manifiesto de la nación, que es como un programa de la huertista, que ya es cuando son los últimos estertores de la rebelión. Sí, pues ya es pero pues ya una tarde, cosa ¿no? tardía. Que o sea, ya era no una tiene... cosa más integral, donde contemplaba la cuestión agraria, la cuestión obrera, la educación, etcétera, ¿no? Sí, pero ya pues sin el sin plan de ningún Veracruz, efecto, ¿no? ¿Cómo fue tomado? Así de inmediato en esos días, pero además diciembre. ¿Para quiénes? Pues para todo el mundo político, ¿cómo lo tomaron? Bueno, para las gentes que van a vincularse a De la Huerta, digamos, con estas reservas, empezaron algunos grupos a apoyar el levantamiento que se dio en 4 zonas, más o menos de manera paralela, y Obregón quedó, pues bueno, sorprendido porque diario le avisaban que alguien defeccionaba, ¿no? Y empezó a organizarse de inmediato, en diciembre de 1923, y es una rebelión que va a durar más o menos hasta junio del 24, pero que las grandes batallas son diciembre, enero y febrero, ¿no? Realmente. ¿Cuáles son estas batallas. 4 zonas? Mira, son la de Oriente, que es en Puebla y Veracruz, que fue con la que se inicia, luego Occidente, que es después Jalisco, Colima y Michoacán, Sur-Centro, que es Guerrero, Hidalgo y Oaxaca, y el sureste, que es donde va a estar Alvarado y Carrillo Puerto, Yucatán, Chiapas y Tabasco. Y también hay 4 batallas importantísimas, que son las que van a llevar al triunfo al gobierno de Obregón. Y cada vez que triunfan en una de estas batallas, pues recuperan las zonas, ¿no? Por ejemplo, Puebla se toma muy rápido, pero en enero ya la recuperan con la Batalla de la Esperanza. Luego, en febrero, el triunfo es enorme en Ocotlán, Jalisco, ¿no? Donde pues huyen y son echados de Jalisco los rebeldes. Luego en Pozuelos, en Hidalgo, en abril. Y de las últimas, así es otra en Ventana, en el sur, ¿no? Entonces... Estas batallas a las que te refieres, pues sí eran los de la huertistas, pero son los mismos porque son del ejército, ¿no? No, claro. O sea, pero montaban como un escenario para la batalla, ¿o qué? Porque no era nada espontáneo eso. No, claro que no. ¿Sí? ¿Cómo iban a montar un escenario si estaban matándose los unos a los otros? Pero eran los mismos miembros del ejército. Claro, pero un ejército... Porque unos defeccionaban. Sí, dividido el propio ejército de Obregón con el ejército... de la rebelión. De la rebelión. Y bueno, en este momento, por ejemplo, Calles se dedica a reclutar fuerzas, refuerzos que van trayendo del norte y del centro. Eso es más bien su función. Calles jamás
destacó como militar, ni siquiera participa en ese Oye, momento. y bueno, ¿no? dicen las malas lenguas de las historiografías políticas que las llamadas conferencias de Bucareli sirvieron para que el armamento llegara raudo y veloz desde Washington a combatir la rebelión. ¿Es cierto o es mentira eso? Mira, si raudo y veloz no lo creo, pero lo que sí fue muy importante es que en el momento en que se dé el reconocimiento, que ya Obregón es un presidente legítimo, cuando empieza la rebelión, van a cerrar la frontera a los rebeldes. Ay. Entonces cierran la frontera a los rebeldes no pueden, como contrabando, lo que sea, pero el armamento está llegando al gobierno de Obregón y los rebeldes tienen muchos problemas para conseguir armas. Eso explica una de las explicaciones de por qué fracasan. Otra que es interesante es la inmovilidad de estos grupos, ¿no? Que esto le facilitó a Obregón. Obregón se traslada a Irapuato, que es la zona central, y le permite desde ahí, ¿no? Moverse de una manera mucho más rápida, justamente porque los rebeldes tienen unas posiciones con poca movilidad. Claro. ¿no? Entonces esto le va a permitir ir cambiando la estrategia, y no es que sea una primero otra después, sino que se van a ir dando paralelas, pero Obregón puede enfrentar los Además, distintos recordemos frentes. que el entonces presidente Álvaro Obregón, como bien lo dijo José Emilio Pacheco, era el rayo de la guerra. Entonces, si él se puso a dirigir las estrategias militares en contra de los rebeldes, pues imagínate, porque toda la experiencia que había acumulado durante el periodo de la Revolución y el constitucionalismo, pues se la sabía de pe a pa. Claro, y al principio pensaban que era probable que la rebelión triunfara. ¿A poco? Porque, bueno, se levantan... Eran muy débiles, ¿no? No, pero se levantan los militares más fregones, ¿no? Exacto, son los pares de Obregón. Entonces, lo que hace Obregón es empezarse a apoyar en estos otros militares que van a resultar estupendos también, ¿no? Claro, claro. Y sus apoyos empiezan a ser militares que no eran tan conocidos ni tenían tanta fuerza, pero que van a destacar: Cárdenas, Amaro, ¿no? Almazán, el general Cruz, todos, el viejo Martínez, muchos que deciden apoyarlo, y esto permite otra cosa importante que quisiera comentar nada más es cómo es como el regreso a aquella rebelión triunfante, que era la de Agua Prieta. La de Agua Prieta, que fue importantísima. Vamos a otra pausa y volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Todas las versiones. Hay muchas cosas que tus familiares y amigos que viven en el extranjero recuerdan de nuestro México. Su música, su comida, sus paisajes y sobre todo a los suyos. Por eso ahora que hables con ellos, recuérdales que deben inscribirse en la lista nominal para poder votar desde el extranjero por el próximo presidente de México en 2012. Infórmales que pueden consultar www.votoextranjero.mx o que acudan a la embajada o consulado de su localidad antes del 15 de enero de 2012. IFE. Centro Cultural Helénico. Ante una de las ofertas más atractivas de la historia del arte moderno, la ambición de Mark Rothko es cuestionada por su discípulo. Rojo, de John Logan, con Víctor Trujillo y Alfonso Dosal. Funciones especiales de fin de año, del 26 al 30 de diciembre a las 20:30 horas. 21 años fortaleciendo el teatro mexicano. Revolución 1500, Centro Cultural Helénico. Excusa número 143. No, hoy no puedo. Tengo que afinar mi dulce voz. La, 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 la.
El 15 de enero se acaban las excusas y el tiempo para actualizar el domicilio de tu credencial para que puedas votar donde te corresponde en las elecciones de 2012. Acude a cualquier módulo de tu estado, llama a IFETEL o consulta ife.org.mx para hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos de regreso después de este corte. Los invitamos, como siempre, a que consulten la página www.inerm.gov.mx para que lean nuestros expedientes digitales del INER que han tenido mucho éxito a lo largo de estos años y que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. A partir de mañana, aunque estemos de vacaciones, fíjense que les damos la sorpresa de que hay nuevos expedientes en la página para que ustedes disfruten de su lectura y consulta. Uno es la batalla de Calpulalpan, del 22 de diciembre de 1860, cuyo autor es nuestro amigo y colega Roberto Espinosa de los Monteros, y otro más que es sobre la muerte de Francisco Zarco, que también fue el 22 de diciembre de 1869, cuyo autor es David Guerrero. Recuerde consultar estos expedientes digitales en nuestra página www.inehrm.gov.mx. Bueno, el clímax de la rebelión de la huertista Marta es entre estos meses de diciembre hasta digamos como que mayo, junio, ¿no? Del 24. ¿Cómo se mantiene de la Huerta? Porque de la Huerta empezó a perder un liderazgo en torno a la rebelión prácticamente desde marzo, ¿no? Él se va del país. Lo que pasa es que a finales de diciembre él sale de México a buscar más recursos, apoyos, mientras pues acá están en los enfrentamientos. Pero bueno, además, está la muerte de Felipe Carrillo Puerto en enero del 24, ¿no? Sí. En este marco de la rebelión. De la rebelión, gente muy ligada a Calles, ¿no? Dirigente del Partido Socialista del Sureste. Y es una muerte terrible a él y a muchos de sus familiares, ellos apoyando los Carrillo Puerto al gobierno de Obregón. Y en esa zona tenemos a otro también amigo de Obregón, que es Salvador Alvarado. Así es. ¿No? Que también va a... ¿Qué personajes te recuerdas que fallecieron ligados a Obregón o a Calles o a la Revolución durante esta importante rebelión? Pues mira, varios escapan y sí logran se van al exilio. Al exilio, pero muchos otros pues son, unos mueren en la batalla y otros pues son perseguidos ya por el propio gobierno, ¿no? Por ejemplo, mira, y también esto explicaría un poco este fracaso también de la rebelión y esta intensidad con la que se van en estos meses dando los acontecimientos. Por ejemplo, en Guerrero se levanta Rómulo Figueroa en contra de Neri, el gobernador de Guerrero. Entonces, lo que empezamos a ver es que ahí hay un conflicto más bien de orden estatal, ¿no? Así es. Que va a vincularse a la rebelión, pero que no se han lanzado a la rebelión exclusivamente por el proceso de la sucesión presidencial, ¿no? En Oaxaca, Fortunato Maicote, que había sido famosísimo general, ¿no? Muy ligado a Obregón, ¿no? Un general muy talentoso. Estrada, ¿qué pasa con él? ¿Muere también? No, Estrada logra irse. Estrada incluso regresó en los años 30, ¿no? Estrada era hermano de Roque Estrada. Y Estrada, pues la zona de Jalisco, la batalla de Ocotlán, donde es derrotado. Que es famosísima, ¿no? Y bueno, acuérdate que en este conflicto de la rebelión,
Lázaro Cárdenas es herido. Así es. Y- Se refugia, por cierto, en el estado de Colima. Exacto, bueno, y le perdonan Fíjate. la vida a los rebeldes. En vez de matarlo, lo mandan a un hospital. Y pues bueno, corre con una suerte maravillosa porque después se recuperó. Y también vamos a ver a civiles como Antonio y Villarreal, Ya. ¿no? Que ellos participan y van a después a exiliarse, no el general Diegues, Manuel M. Diegues, ¿no? Manuel M. Diegues. Y fíjense, todos estos participaron en esta revolución constitucionalista Claro, que claro. vino por el oriente, por el sur, por el noroeste, el norte, el noreste, y que Álvaro Obregón era una pieza clave de ese ejército, y muchos que participaron en esas grandes batallas y en ese desplazamiento de tropas en esa época están acá en la rebelión de la Huertista, por eso es tan importante hablar de ella. Guadalupe Sánchez, Guadalupe que Sánchez, es el que estaba en la zona de Veracruz, es el que les permite la llegada a Veracruz. Y entonces, bueno, podríamos repasar cada uno de estos militares. Bueno, de la Huerta se va del puerto de Progreso, tengo entendido, allá en Yucatán, y se va a Nueva Orleans, ¿no? Sí. Para buscar apoyos. ¿Qué pasa con De la Huerta? Tú has trabajado también el exilio de la Huerta, ¿no? No. ¿No? No, quien ha trabajado el exilio es Enrique Plasencia. Ah, ya. El exilio ¿Y qué hizo en Estados Unidos? Que llega a Nueva Orleans, los contactos no le funcionan. Sí, no hay una respuesta favorable a las demandas de la Huerta. Y ¿qué demandaba? Dinero y armas, ¿no? Armas, sobre todo, ¿no? Y mientras, apoyo ¿quién fue la económico. cabeza de la rebelión? El problema es que no había una cabeza. La Él rebelión sin cabeza. Él se plantea como el jefe supremo. Porque La rebelión todos de la lo huertista. criticaron muy feo, pero, ¿no? Porque dicen que huyó, que dejó Ajá. todo abandonado. Que dejó todo abandonado, y bueno, después pues fueron perseguidos todos los que estaban en el exilio, ¿no? Entonces Claro. ya no regresaron, pero en realidad es una rebelión, por eso se le llamó la rebelión sin cabeza, porque realmente De la Huerta no fue el jefe supremo de la revolución. Ya. ¿No? O sea, Algo muy curioso, Marta, es que el norte no fue de la Huertista. no, y por eso en estas regiones que yo te señalaba no señalé el norte, porque la gran mayoría de esa zona estaba a favor de Obregón. Claro. ¿No? Había un control. A pesar de que De la Huerta era sonorense, ¿no? y todo eso, pero toda esa zona nunca tuvo mayor problema. Las grandes batallas se centraron, digamos, lo más alejado fue Colima, digamos, hasta Zacatecas, ¿no? Pero de ahí hacia abajo, ¿no? No sé si habrá una cifra de muertos. Una rebelión tan fugaz, tan desarticulada, podríamos decir. Sí. Ahorita no te sé, no me quisiera equivocar el dato, pero sí, por lo menos, no sé, más de 50,000, o sea, es una rebelión donde también acuérdate que participan muchos indígenas de los yaquis de Obregón, los Amaro traía también fuerzas indígenas de Oaxaca, los juchitecos, Cruz, todos ellos se lanzan con... Oye, Marta, y bueno, encima de la rebelión militar está el proceso electoral que concluye ese año, ¿no? Sí, bueno, la rebelión sigue, prácticamente se apaga. Ya para abril, que es la última batalla fuerte, ya están prácticamente derrotados, ya casi los que tenían que haberse ido se huyeron, ¿no? Y la campaña sigue, es una campaña bastante deslucida, hay que decirlo. Y Ángel Flores compite con también otro sonorense, con Calles. Obviamente Calles gana las elecciones, ¿no? Y terminando el proceso electoral se va
Europa y regresó hasta diciembre a tomar posesión el general Calles. ¿Por qué es significativa el saber, por qué es significativo el saber los acontecimientos relacionados con la rebelión de la Huertista? Es un momento muy especial para en la construcción del sistema político y de la estabilidad política que ello conlleva. ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira, yo creo que es muy importante y bueno, es una rebelión, es la más fuerte rebelión que se va a enfrentar después de la revolución. Porque vamos a tener otras, pero cada vez van a ser menores y van a ser... ¿Qué otras vinieron? Mira, la de Domínguez. La de... Bueno, hubo unas menorcitas, pero bueno, después Serrano y Gómez, Francisco R. Serrano. Ajá, y Arnulfo R. Gómez, que fue por la reelección del mismo Álvaro Obregón. Luego tenemos la del 29 de José Escobar. Gonzalo Escobar. Y la última, que es verdaderamente una cosa ya muy rápida, de días nada más, es la del general Saturnino Cedillo. Claro. Son como rebeliones tipo siglo XIX, ¿no? Que todo se arreglaba... Pero en realidad lo que tú estás viendo es el desprendimiento de ese grupo que llegó al poder, claro, ¿no? Y que en el transcurso de la revolución hecha gobierno fueron eliminados claro, todos estos porque grupos. se empezaron a pelear por el mismo poder. Sí, es una pugna por el poder y además el Estado fue consolidándose poco a poco, el Estado postrevolucionario. Ahora, volviendo un poco a tu pregunta sobre la importancia de esta rebelión, bueno, yo creo que mostró muchas cosas fundamentales. Primero, que el ejército seguía siendo una masa indisciplinada, sin lealtades, sin una formación sólida, y que había que resolver el problema del ejército. Claro. Segundo, otra cuestión que se deja como una conclusión es que en realidad el poder del Ejecutivo era muy débil, ¿no? Un Ejecutivo, aunque había logrado establecer alianzas, todavía un Ejecutivo que no lograba imponerse sobre los otros poderes o conciliar con más fortaleza, ¿no? Bueno, después de esta rebelión también otra conclusión es que se da este proceso que tú también has estudiado y que algún día volveremos a analizar aquí en México y sus historiadores, del proceso de institucionalización del ejército. Claro, claro. Porque como que dio la pauta para crear las jerarquías y la organización necesarias, ¿no? Claro, que era un poco lo que te decía. Ahí Calles tiene clarísimo que no hay ninguna otra posibilidad más que iniciar una reforma del ejército. Marta Loyo, gracias por venir a México. Gracias por invitarme, Felices Pablo, fiestas. Muchas gracias igualmente. Amigas y amigos, pues nos despedimos de este programa. Como ustedes saben, esta es una producción de Radio Ciudadana en el 660 de AM. En el enlace, coordinación y producción del INER, pues Salvador Castro, que siempre durante todo el año está al pendiente de nuestro programa, de nuestros guiones y de que todo salga bien. También debo de agradecer a Elsa Aguilar Casas, que es mi coconductora y que pues siempre está conmigo cuando yo vengo al programa, al pendiente de que todo funcione. También deseo en especial agradecer y felicitar a Ana Cecilia Terrazas, directora general del IMER, que nos apoya tanto para la realización de este programa, a Maricruz Zamora, directora de producción del IMER, a José Manuel Villalpando, director general del INER, que también nos estimula muchísimo para hacer este programa. En la operación agradezco a Juan Soto en la realización de este programa. Felices fiestas, pásenla muy padre en familia y nos vemos. México y sus historiadores, sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Jueves, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio.